¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto tu vida está entrelazada con la de los demás seres? Solemos pensar en nosotros mismos como individuos separados, como si fuéramos entidades autónomas con pensamientos, hábitos, metas y preocupaciones propias. Sin embargo, cuando miramos con atención, descubrimos que cada respiro, cada acción cotidiana está conectado con innumerables vidas. Piensa en tu mañana. El agua con la que te lavas la cara ha recorrido un largo camino. Alguien construyó las tuberías, alguien más la purificó. Y antes de todo eso, la naturaleza creó la fuente. El pan en tu mesa es fruto del esfuerzo de campesinos, panaderos y transportistas. Incluso el aire que respiras es un regalo de los árboles y las plantas que transforman la luz del sol en oxígeno. Lo que parece tan simple es, en realidad, el reflejo de una vasta red de conexiones. El budismo llama a esto interdependencia. Nada existe de manera aislada. Todo sostiene a todo. Somos como nudos en una red infinita, donde cada movimiento, por pequeño que sea, provoca vibraciones en otros puntos. Una metáfora muy usada por los maestros es la del guijarro arrojado en un estanque. Las ondas que genera se expanden hasta las orillas más lejanas. Así ocurre con nuestras palabras, con nuestras acciones e incluso con nuestros pensamientos. Todos dejan huella, aunque no siempre lo notemos de inmediato. A veces creemos que nuestras decisiones no importan. ¿Qué cambia una sola palabra? ¿Qué puede significar un gesto pequeño? Pero si recordamos el efecto mariposa, el batir de alas en un rincón del mundo que desencadena una tormenta en otro, entendemos que en la vida humana ocurre lo mismo. Una sonrisa puede salvar el día de alguien. Una frase dura puede destruir una confianza que tardará años en recuperarse. La interdependencia nos enseña dos cosas fundamentales. La primera es la responsabilidad. Todo lo que hacemos repercute en otros. Nuestras rutinas, aparentemente inofensivas, tirar basura en la calle, responder con impaciencia, mostrarnos indiferentes, generan consecuencias que se propagan más allá de lo visible. Pero la segunda enseñanza es aún más esperanzadora: la capacidad de sembrar bondad. Si todo está conectado, entonces cada acto positivo tiene el poder de extenderse. Un gesto amable hacia una sola persona puede desencadenar una cadena de compasión que alcance a muchos más. En la tradición budista existe una práctica de meditación sobre la interdependencia. Se comienza observando el propio cuerpo y la propia mente, pensamientos, emociones, respiración. Después se amplía el círculo. Familia, amigos, colegas, desconocidos, animales, hasta abarcar a todos los seres. Entonces surge la claridad. No soy una gota aislada, soy parte del océano. Este reconocimiento trae humildad, pero también una fuerza serena. Claro que aceptar la interdependencia no siempre es cómodo. Nos obliga a admitir que nuestras acciones pesan, que no vivimos en una burbuja personal. No podemos refugiarnos en la ilusión de que mi vida me pertenece solo a mí. No es así. Nuestro camino toca inevitablemente el de otros, y ese hecho es el núcleo de la práctica consciente. Imagina que cada acción tuya es una semilla. Si la siembras con bondad, crecerá un fruto de armonía y compasión. Si la plantas con enojo o egoísmo, tarde o temprano dará lugar a sufrimiento. Aquí se refleja la conexión con el concepto de karma, que se desarrollará más adelante, pero cuyo eco ya se siente. El mundo es el resultado de innumerables elecciones pequeñas. ¿Por qué es tan importante recordar la interdependencia en el mundo moderno? Porque vivimos en una época que promueve la ilusión de independencia. Las tecnologías nos hacen creer que no necesitamos a nadie.
Las grandes ciudades dan la impresión de anonimato, y sin embargo, la realidad permanece. Cada gesto está tejido al conjunto. Las crisis ecológicas, las guerras, los problemas económicos globales no son fenómenos lejanos, son expresiones de esa misma red que compartimos. Reconocer la interdependencia es comprender que tu vida tiene valor más allá de ti mismo. Significa aceptar que eres significativo para muchos seres que ni siquiera conoces y que al mismo tiempo tienes una responsabilidad hacia ellos. Esta visión es el primer paso hacia la verdadera conciencia y la sabiduría. Así que la pregunta permanece: ¿qué ondas vas a crear hoy en el agua de la vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece ir bien, todavía sentimos un vacío, un dolor o una insatisfacción? El sufrimiento es una experiencia universal. Nadie escapa de él. Puede manifestarse en la pérdida de un ser querido, en el fracaso de un proyecto, en la traición de alguien cercano, o incluso en esos pequeños desencantos cotidianos que se acumulan silenciosamente en la mente. El budismo enseña que el sufrimiento no es un accidente, sino una característica fundamental de la existencia humana. Y, lo más importante, también enseña que comprender su origen es la clave para liberarnos de él. El Buda afirmó que la raíz del sufrimiento es el apego. Nos aferramos a personas, a cosas, a ideas, a expectativas. Queremos que las cosas permanezcan tal como están, que nada cambie. Sin embargo, la realidad es lo opuesto. Todo fluye, todo es impermanente. Cuando luchamos contra este flujo natural, inevitablemente sentimos dolor. Imagina que tienes arena en tus manos. Si la aprietas con fuerza, se escapará entre tus dedos, pero si la sostienes suavemente, permanecerá en tu palma. Así es nuestra relación con el mundo. Cuanto más intentamos retener lo que no puede ser eterno, más sufrimos. Pero hay algo más profundo aún que el apego: la ilusión del yo. Desde temprana edad construimos una identidad. Soy mi cuerpo, soy mis emociones, soy mis pensamientos, soy mis logros. Creamos una imagen sólida de quiénes somos y nos aferramos a ella como si fuera inmutable. Sin embargo, el budismo enseña que ese yo fijo simplemente no existe. Observa con atención. Eres el mismo que eras hace 10 años. Eres exactamente igual que ayer. El cuerpo cambia, los pensamientos cambian, las emociones cambian. Todo en ti es movimiento. Aferrarse a una identidad rígida es como intentar atrapar el viento. Imposible. El problema surge porque creemos que necesitamos esas definiciones para sentirnos valiosos. Nos identificamos con nuestras posesiones, con nuestras relaciones, con nuestras opiniones. Y cuando algo de eso cambia o se pierde, sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos. Ahí es donde el sufrimiento se vuelve insoportable. El budismo propone una visión revolucionaria. No hay un yo separado e independiente. Nuestra existencia está intrínsecamente conectada con todo lo demás. Igual que una ola no puede existir sin el océano, nosotros no podemos existir fuera de la red de causas y condiciones que nos sostienen. Aceptar esta verdad no significa negar nuestra individualidad práctica, sino soltar la obsesión de aferrarnos a algo que nunca es estable. En la meditación, los practicantes observan sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Un pensamiento surge y luego desaparece. Una emoción se eleva y luego se disuelve. Al entrenarnos en este ejercicio, comprendemos que no somos esas nubes pasajeras, sino el cielo abierto en el que se manifiestan. Este cambio de perspectiva trae consigo una libertad inesperada. Ya no estamos esclavizados por cada emoción. Ya no vivimos atrapados en el drama de nuestra mente.
El sufrimiento no desaparece por completo, pero deja de dominarnos. Se convierte en un maestro silencioso que nos muestra dónde seguimos aferrados y qué necesitamos soltar. En la vida diaria, esta enseñanza tiene un poder transformador. Cuando enfrentamos una dificultad, en lugar de resistirla con ira o miedo, podemos detenernos y preguntar: ¿qué apego hay detrás de este dolor? ¿Qué estoy intentando retener que en realidad es impermanente? Al responder con honestidad, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un camino hacia la comprensión. Por supuesto, esto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, práctica y compasión hacia uno mismo. Pero cada pequeño momento de claridad nos acerca a una vida más ligera. Aprendemos a disfrutar de las cosas sin esclavizarnos a ellas, a amar sin poseer, a vivir sin miedo a los cambios inevitables. El Buda comparaba esta experiencia con quitarse una carga de los hombros. Descubrir que no somos nuestras posesiones, ni nuestros logros, ni siquiera nuestras emociones, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra aire fresco, entra luz, y entonces aparece una paz que no depende de nada externo. La enseñanza sobre el sufrimiento y la ilusión del yo nos invita a soltar la rigidez con la que miramos la vida. No se trata de huir de nuestras experiencias, sino de habitarlas con ligereza, recordando que nada es permanente y que en esa impermanencia se esconde la verdadera libertad. Entonces, ¿qué parte de ti mismo necesitas soltar hoy para dejar de sufrir? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser generoso? En nuestra cultura solemos pensar en la generosidad como el acto de dar cosas materiales, dinero, ropa, alimentos, y por supuesto, esos gestos son valiosos. Pero el budismo nos enseña que la verdadera generosidad va mucho más allá de entregar lo que nos sobra. Se trata de abrir el corazón, de ofrecer algo de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. El Buda enseñó que la generosidad, llamada dana en pali, es una de las virtudes más poderosas para purificar la mente y cultivar la libertad interior. Cada vez que damos, soltamos un poco del apego que nos ata a las posesiones, al reconocimiento o al deseo de control. Dar es, en cierto modo, entrenar el desapego. Piensa en una ocasión en la que ayudaste a alguien sin esperar gratitud. Tal vez escuchaste a un amigo en silencio cuando lo necesitaba. Tal vez diste tu tiempo para acompañar a alguien en un momento difícil. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Seguramente hubo una alegría profunda, una satisfacción que no vino del hecho en sí, sino de la conexión que nació en ese instante. Esa es la esencia de la generosidad, una dicha que surge de la unión, no de la transacción. En el budismo se distinguen tres formas de generosidad. 1. Generosidad material. Dar objetos, recursos o dinero. No se trata de dar lo que nos sobra, sino algo que tenga verdadero valor. Cuando ofrecemos aquello que apreciamos, soltamos el apego más profundamente. 2. Generosidad de protección. Brindar seguridad, apoyo y consuelo. Puede ser tan simple como acompañar a alguien en un hospital, proteger a un animal o dar refugio emocional a quien sufre. 3. Generosidad de sabiduría. Compartir conocimientos, experiencias y enseñanzas que puedan liberar a otros del sufrimiento. Es considerada la forma más elevada de generosidad, porque ilumina el camino de quien recibe. Sin embargo, hay una trampa sutil. Muchas veces damos esperando algo a cambio, aunque sea reconocimiento o agradecimiento. El verdadero desafío es aprender a dar con pureza, desde el corazón, sin condiciones. El gesto auténtico es aquel que fluye naturalmente, sin contratos invisibles. Una metáfora budista describe la generosidad como una lámpara que enciende otra lámpara.
La primera no pierde nada de su luz. Al contrario, el mundo se llena de más claridad. Así funciona la bondad. Cuanto más compartimos, más se multiplica. En la vida moderna, tendemos a asociar la generosidad con grandes gestos. Pero en realidad, son las pequeñas acciones las que transforman el día a día. Una sonrisa, una palabra de aliento, un gracias sincero, un minuto de atención plena. A menudo, eso vale más que cualquier cosa material. El Buda también recordó la importancia de ser generosos con nosotros mismos. Dar tiempo al descanso, cuidar el cuerpo, permitirnos crecer espiritualmente. Esto no es egoísmo, al contrario, es el combustible que nos permite seguir sirviendo a los demás. Si estamos agotados, nuestra ayuda pierde fuerza. Cuidarnos es también un acto de compasión hacia el mundo. Imagina un río que fluye. Si el agua se estanca, se pudre. Lo mismo ocurre con los bienes, el conocimiento y la energía. Cuando se retienen con avaricia, generan sufrimiento. Cuando fluyen libremente, nutren a todos. Practicar la generosidad es aprender a ser como un río. La clave está en la intención. El valor de un regalo no se mide por su precio, sino por la sinceridad con la que se ofrece. Una flor, un consejo, un gesto amable pueden iluminar una vida si nacen de un corazón abierto. En un mundo obsesionado con acumular, la generosidad es un acto de rebelión pacífica. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de compartir. Entonces, pregúntate, ¿qué puedes dar hoy que nazca de tu corazón, sin esperar nada a cambio? ¿Qué significa prometer dedicar tu vida no solo a tu propio bienestar, sino al de todos los seres vivos? En el corazón del budismo, Mahayana, existe una figura profundamente inspiradora, el Bodhisattva. Se dice que un Bodhisattva hace un voto extraordinario, no entrar en el nirvana definitivo hasta que todos los seres hayan sido liberados del sufrimiento. A primera vista, este compromiso puede parecer imposible, incluso incomprensible. Sin embargo, encierra una de las virtudes más elevadas, la compasión ilimitada. El voto del Bodhisattva no es un simple juramento solemne, es una manera de vivir. Es el recordatorio constante de que mi felicidad no está separada de la de los demás. El sufrimiento de otro es también mi sufrimiento. Su alegría es también mi alegría. Esta visión rompe la ilusión del individualismo y abre la puerta a una existencia guiada por la empatía y la sabiduría. Pero surge la pregunta, ¿es posible vivir este ideal en la vida cotidiana moderna, con trabajos, responsabilidades y limitaciones? La respuesta del budismo es clara. Sí. No se trata de abandonar todo y retirarse a un monasterio, sino de cultivar la intención y expresarla en cada acción. El voto comienza en lo pequeño. Una palabra de consuelo, un gesto de ayuda, la decisión de no girar la mirada ante el dolor ajeno. El Bodhisattva actúa con paciencia, porque sabe que el camino hacia la liberación es largo y está lleno de obstáculos. No se trata de salvar al mundo de la noche a la mañana, sino de dar un paso y luego otro, siempre con compasión. La práctica constante, aunque parezca humilde, construye un efecto profundo. Entre las virtudes que fortalecen este voto se encuentra la generosidad, no solo material, sino también de tiempo, atención y sabiduría. Está también la paciencia, la capacidad de no rendirse aun cuando los frutos no sean inmediatos. Y sobre todo, la resiliencia, la confianza en que incluso los gestos más pequeños pueden marcar la diferencia. Un bodhisattva no mide sus acciones en términos de éxito o fracaso. Comprende que sembrar compasión ya es, en sí mismo, una victoria. Una mirada amable puede cambiar el día de alguien.
Un acto de comprensión puede suavizar el corazón más endurecido. Y aunque los resultados no siempre son visibles, la intención se expande, como semillas que tarde o temprano darán fruto. Lo más sorprendente de este voto es que no nace del sacrificio amargo, sino del amor. No se trata de renunciar con tristeza al nirvana, sino de encontrar una alegría más profunda en acompañar a otros. El bodhisattva experimenta un gozo inmenso en aliviar el sufrimiento ajeno. Esa dicha se convierte en su fuerza interior. El camino del bodhisattva también nos enseña a cuidarnos. No podemos ofrecer compasión si nuestro corazón está vacío o agotado. Por eso la práctica incluye la meditación, el silencio, la introspección. Son formas de nutrir la mente y el espíritu para poder seguir dando. Ser un bodhisattva no significa olvidarse de uno mismo, sino integrar el cuidado propio con el cuidado de todos. En el mundo actual, marcado por divisiones y conflictos, este voto es un faro. Nos invita a mirar más allá de las diferencias de religión, raza, género o estatus social y reconocer lo esencial. Todos compartimos el mismo deseo de felicidad y la misma vulnerabilidad al sufrimiento. Convertirse en bodhisattva no requiere títulos ni rituales complicados. Basta con decidir, aquí y ahora, vivir con la intención de contribuir al bienestar de los demás. Esa elección, repetida una y otra vez, transforma la vida y convierte a cualquier persona en una fuente de esperanza. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a hacer de tu vida un camino de compasión que abarque no solo tu propio destino, sino el de todos los seres? ¿Alguna vez has contemplado tu propia muerte con serenidad, en lugar de con miedo? En nuestra sociedad, la muerte suele ser un tema tabú. La evitamos en las conversaciones, la escondemos detrás de rituales rápidos y la convertimos en un asunto lejano, casi irreal. Sin embargo, el budismo nos invita a mirar directamente esta verdad. Todo lo que nace, muere. Todo lo que surge, se desvanece. La transitoriedad no es una tragedia, es la esencia de la vida. El sufrimiento humano se alimenta en gran medida del rechazo a esta realidad. Nos aferramos a la juventud, a los vínculos, a nuestras posesiones, como si fueran eternos. Y cuando el tiempo inevitablemente los transforma o los destruye, sentimos dolor. Pero el problema no es el cambio en sí, sino nuestra resistencia a él. Imagina una flor. La admiramos cuando florece, pero sabemos que no durará para siempre. Precisamente por eso su belleza es tan intensa, porque es efímera. Si una flor nunca se marchitara, perdería parte de su encanto. Así ocurre también con nuestra vida. Su fragilidad le otorga un valor incomparable. El Buda enseñó que contemplar la muerte no es un acto morboso, sino un ejercicio de sabiduría. Al recordar nuestra mortalidad, aprendemos a no desperdiciar el tiempo en lo trivial, a priorizar lo esencial, a amar más plenamente. La certeza de la muerte es paradójicamente una invitación a vivir con mayor profundidad. En la práctica budista, muchos monjes meditan en cementerios o sobre imágenes de cuerpos en descomposición. A los ojos occidentales, esto puede parecer extremo, incluso perturbador. Pero la intención no es generar miedo, sino romper la ilusión de permanencia. Al aceptar que nuestro cuerpo es transitorio, dejamos de identificarnos con él como si fuera lo único que somos. La reflexión sobre la muerte también nos ayuda a cultivar la compasión. Cuando entendemos que todos, sin excepción, compartimos la misma fragilidad, se disuelven muchas barreras. Las enemistades pierden fuerza, las ofensas se relativizan. ¿Para qué gastar una vida tan breve en odio o rencor? La conciencia de la mortalidad nos invita a reconciliarnos, a perdonar, a soltar lo que no tiene verdadero peso.
Aceptar la muerte no significa resignarse a la pasividad. Al contrario, nos impulsa a vivir con más presencia. Cada día se convierte en un regalo único, cada encuentro en una oportunidad irrepetible. Cuando sabes que el tiempo es limitado, prestas más atención a los detalles. La sonrisa de un ser querido, el canto de un pájaro, la calma de un atardecer. La vida se intensifica cuando dejamos de darla por sentada. El budismo enseña también que la muerte no es el fin absoluto, sino parte de un ciclo. Igual que el sol se oculta cada noche para volver a salir, la existencia se transforma en nuevas formas. Aunque no podamos comprender del todo este misterio, la certeza de que nada se pierde, sino que todo se transforma, alivia el temor. En Occidente, solemos ver la muerte como enemiga, como algo a derrotar. En el budismo, se la ve como maestra. Nos recuerda constantemente lo que realmente importa, no cuánto acumulamos, sino cuánto hemos amado, cuánto hemos despertado, cuánto hemos dado. Aceptar la mortalidad no elimina la tristeza por la pérdida de los seres queridos, pero nos permite vivirla sin desesperación. Lloramos, sí, pero también honramos, y con el tiempo, comprendemos que la memoria y la gratitud son formas de mantener viva la presencia de quienes se fueron. El desafío es este: transformar el miedo a la muerte en un motivo para vivir con autenticidad. No posponer los gestos de amor, no retrasar las palabras importantes, no guardar para mañana lo que da sentido hoy. Cada respiración puede ser la última. Precisamente por eso, cada respiración es preciosa. Entonces, ¿qué harías diferente si recordaras cada día que la muerte no es un enemigo, sino una maestra silenciosa que te recuerda la belleza de lo efímero? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa vivir de manera verdaderamente ética? Muchas veces reducimos la moral a normas externas, lo que está permitido y lo que está prohibido. Pero en el budismo, la ética no se basa en mandamientos impuestos desde fuera, sino en principios que nacen de la comprensión de la interdependencia y del deseo de no generar sufrimiento. Por eso, el Buda propuso 5 preceptos básicos, conocidos como los Pañcasla, que funcionan como una brújula para orientar nuestra vida diaria. Estos 5 preceptos no son castigos ni leyes rígidas. Más bien, son compromisos voluntarios que cultivamos con conciencia. Cada uno de ellos apunta a reducir el sufrimiento y a crear las condiciones para una mente clara y compasiva. 1. No dañar a los seres vivos. El primer precepto nos invita a abstenernos de matar o dañar a cualquier ser. Esto no se limita a los humanos, sino que abarca a todos los seres sensibles. Vivir este principio significa reconocer la sacralidad de la vida en todas sus formas. En la práctica, puede traducirse en pequeños gestos: evitar la violencia verbal, tratar con respeto a los animales, cuidar la naturaleza. 2. No tomar lo que no nos ha sido dado. Este precepto va más allá del simple robo. Implica también no aprovecharse de los demás, no manipular, no engañar. En la vida cotidiana se refleja en la honestidad en el trabajo, en la transparencia en las relaciones, en la decisión de no acumular a costa del sufrimiento ajeno. Respetar lo ajeno fortalece la confianza y siembra armonía en la comunidad. 3. No abusar de la sexualidad. Aquí el budismo no propone represión, sino respeto. La sexualidad no debe usarse para explotar ni para dañar. Este precepto nos invita a vivir la intimidad con consciencia, cuidado y responsabilidad. Se trata de recordar que nuestras acciones en este ámbito tienen un impacto profundo en nosotros y en los demás. 4. No mentir ni usar palabras dañinas. La palabra es una de las herramientas más poderosas que poseemos. Puede sanar o herir, unir o dividir. Este precepto nos recuerda la importancia
de hablar con verdad, pero también con compasión. No basta con ser sinceros. Debemos cuidar el tono, la intención y el efecto de nuestras palabras. El silencio, a veces, puede ser más sabio que una verdad dicha sin cuidado. 5. No intoxicarse con sustancias que nublen la mente. El último precepto no se limita a las drogas o el alcohol. Incluye cualquier cosa que enturbie nuestra claridad mental. Exceso de consumo, distracciones que esclavizan, hábitos que nos roban presencia. La meta no es prohibir, sino recordar que una mente libre y clara es esencial para el camino espiritual. Vivir los 5 preceptos no significa alcanzar la perfección. Todos fallamos alguna vez, pero cada intento consciente fortalece nuestra mente y abre espacio a la compasión. Son como faros que iluminan el camino, no como cadenas que nos atan. En el mundo actual, estos principios tienen un valor inmenso. En una sociedad dominada por la prisa, el consumo y la competencia, los 5 preceptos nos ofrecen una pausa, un respiro, una forma de recordar lo esencial. No son dogmas antiguos, sino herramientas vivas que pueden transformar nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra forma de habitar el planeta. El Buda solía decir que la ética es el suelo fértil en el que puede crecer la sabiduría. Sin una base ética, la meditación y la compasión se vuelven frágiles. Pero cuando nuestra vida se sostiene en estos principios, la mente se vuelve ligera y el corazón se abre. Entonces, ¿qué compromiso de estos 5 sientes más necesario cultivar hoy en tu vida? ¿Alguna vez te has sentado en silencio, simplemente respirando, y descubierto un mundo entero dentro de ti? Vivimos en una época de ruido constante. El teléfono vibra, las notificaciones no paran, los compromisos se acumulan. Nuestra mente salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto que nunca se queda quieto. En medio de este caos, la meditación zen, conocida como zazen, se presenta como un refugio, no un escape del mundo, sino una manera de despertar a lo que siempre ha estado aquí. La práctica es, en apariencia, sencilla. Sentarse, mantener la espalda erguida, enfocar la atención en la respiración o simplemente observar lo que surge. Pero en esa simplicidad se esconde una revolución. Al detenernos y permanecer presentes, empezamos a ver con claridad lo que normalmente pasa desapercibido. Al principio, surgen pensamientos interminables, listas de tareas, recuerdos, preocupaciones. Muchos principiantes creen que meditar es dejar la mente en blanco y se frustran al descubrir que eso parece imposible. El Zen enseña lo contrario. No necesitamos suprimir los pensamientos, sino observarlos sin engancharnos, dejar que vengan y se vayan, como nubes que cruzan el cielo. Este ejercicio nos revela una verdad profunda. No somos nuestros pensamientos. Ellos aparecen y desaparecen, pero hay algo más vasto, un espacio de conciencia que permanece. Ese espacio es lo que el Zen busca que descubramos. La mente clara, abierta, libre de juicios. La meditación Zen también nos muestra la naturaleza de las emociones. En la vida diaria, solemos reaccionar de manera automática, ira, miedo, tristeza. Pero en Zazen aprendemos a mirar esas emociones directamente, sin rechazarlas ni dejarnos arrastrar por ellas. La rabia se convierte en una ola que podemos contemplar hasta que se disuelve. La ansiedad se revela como una energía pasajera, no como una condena eterna. Con el tiempo, esta práctica cambia nuestra relación con el mundo. Al estar más presentes, escuchamos de verdad a los demás. Respondemos con calma, en lugar de reaccionar con prisa. Saboreamos lo sencillo. Un sorbo de té, el canto de un pájaro, una caminata lenta, pueden convertirse en experiencias plenas. El Zen no busca llevarnos a un lugar mágico. Nos devuelve
al aquí y a la hora. Nos enseña que el despertar no está en otra parte, sino en cada instante de presencia. Cuando dejamos de luchar contra lo que es y simplemente habitamos el momento, surge una paz que no depende de las circunstancias externas. Muchos maestros comparan la mente con un estanque. Cuando el agua está agitada, no vemos el fondo, pero si dejamos que se calme, el agua se vuelve transparente y todo se refleja con nitidez. Así ocurre con nuestra conciencia. Al aquietarla, descubrimos la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestras proyecciones. La meditación zen no es un ejercicio aislado de la vida diaria. Lo que practicamos en el cojín se expande a cada acción. Lavar los platos con atención, caminar sintiendo cada paso, hablar con plena escucha. Todo puede convertirse en meditación si lo vivimos con presencia. Este despertar de la conciencia no llega de un día para otro. Es un camino de paciencia, de constancia, de humildad. Pero cada momento de claridad, cada instante de silencio profundo, es un recordatorio de que la libertad está disponible aquí y ahora. Entonces, te atreves a sentarte en silencio y descubrir quién eres más allá de tus pensamientos. ¿Has notado cómo nuestra mente suele oscilar de un extremo a otro, buscando placer o huyendo del dolor, sin encontrar un verdadero equilibrio? Desde tiempos antiguos, el Buda observó que los seres humanos tienden a perderse en dos caminos igualmente dañinos. El primero es el de la indulgencia excesiva, entregarse sin medida a los placeres, pensando que ahí reside la felicidad. El segundo es el de la mortificación extrema, castigar el cuerpo y la mente con la esperanza de alcanzar pureza espiritual. Ambos caminos, enseñó el Buda, conducen al sufrimiento. Por eso propuso una alternativa, el camino del medio. El camino del medio no significa mediocridad ni tibieza. No se trata de vivir en un punto gris entre el placer y el dolor. Significa encontrar un equilibrio consciente, una manera de relacionarnos con la vida sin caer en los extremos que nos esclavizan. Es aprender a caminar con sabiduría, con moderación y con claridad. Imagina una cuerda de instrumento musical. Si está demasiado floja, no suena. Si está demasiado tensa, se rompe. Solo cuando tiene la tensión adecuada, produce música armoniosa. Así es nuestra vida. Requiere equilibrio. Demasiada indulgencia nos lleva a la dispersión. Demasiada rigidez, a la frustración. En la práctica cotidiana, este principio se refleja en nuestras decisiones. Comer en exceso o privarse en exceso dañan el cuerpo. Trabajar sin descanso o caer en la pereza impiden florecer. Amar con apego obsesivo o reprimir los sentimientos genera sufrimiento. El camino del medio nos invita a cultivar una relación saludable con todo, con el cuerpo, con los deseos, con las emociones, con los demás. El equilibrio no surge automáticamente. Requiere consciencia constante. Cuando meditamos, observamos cómo la mente corre hacia los extremos. Quiero más, quiero menos. Esto es bueno, esto es malo. El simple acto de notar esa oscilación ya es el inicio del camino del medio. En ese instante, recordamos que no necesitamos aferrarnos ni rechazar, podemos simplemente estar presentes. El camino del medio también se expresa en el noble octuple sendero, que el Buda enseñó como guía práctica: visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Cada uno de estos pasos refleja la idea de equilibrio. No demasiado rígido, no demasiado laxo, sino en armonía. En el mundo moderno, lleno de excesos y carencias, esta enseñanza es más actual que nunca. Estamos rodeados de estímulos que nos empujan al consumo ilimitado, pero también de ideologías
que promueven sacrificios extremos. Entre ambos polos, el camino del medio nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en los extremos, sino en la claridad interior. Caminar este camino no significa ausencia de desafíos. Habrá momentos de tentación y momentos de rigidez. Lo importante es recordar que cada paso es una oportunidad para volver al centro. Cada respiración puede ser un recordatorio. Ni aferrarse ni rechazar, solo habitar el momento. El equilibrio del camino del medio no es estático, es dinámico. Como un equilibrista que ajusta su postura a cada instante, nosotros también aprendemos a reajustar, a escuchar el cuerpo, la mente y el corazón, y a responder con flexibilidad. Entonces, ¿en qué aspecto de tu vida necesitas soltar los extremos y reencontrar el equilibrio del camino del medio? ¿Puedes imaginar un corazón tan amplio que no excluya a nadie, ni siquiera a tus enemigos? La compasión es una de las cualidades más elevadas del camino budista. No se trata de una emoción pasajera, ni de un gesto limitado a quienes nos agradan. Es una disposición profunda de la mente y del corazón que reconoce el sufrimiento en los demás y responde con el deseo sincero de aliviarlo. Pero el budismo nos invita a ir aún más lejos, a cultivar una compasión universal, que abarque a todos los seres sin excepción. Al principio, esto parece imposible. Es fácil sentir ternura por un niño pequeño o por un amigo cercano. Pero ¿cómo abrir el corazón hacia alguien que nos ha herido, hacia quienes consideramos injustos o crueles? Aquí radica la fuerza transformadora de la práctica, ampliar progresivamente el círculo de nuestra compasión, hasta que se vuelva ilimitada. En la meditación metta, o meditación de amor benevolente, se comienza deseándose bienestar a uno mismo. Que yo sea feliz, que esté en paz. Después, se expande ese deseo a un ser querido, luego a un amigo, más tarde a una persona neutral, y finalmente a alguien con quien tenemos conflicto. Con paciencia, la práctica nos enseña que todos los seres, incluso los más dañinos, comparten algo esencial: el deseo de ser felices y la aversión al sufrimiento. El Buda enseñó que la compasión no significa justificar las acciones dañinas, sino comprender que detrás de ellas hay ignorancia, miedo o dolor. Al reconocer esto, surge una mirada distinta. En lugar de odio, nace un deseo de curación. El corazón se abre no solo a los inocentes, sino también a los que están perdidos en la oscuridad de sus actos. Practicar la compasión universal no es una tarea fácil, requiere paciencia y constancia, pero cada pequeño paso cambia nuestra vida. Una palabra amable en medio de la ira, un gesto de comprensión cuando alguien falla, un silencio respetuoso en lugar de una crítica. Todo ello fortalece en nosotros la capacidad de responder con amor, en vez de con resentimiento. En el mundo actual, donde abundan divisiones y conflictos, la compasión universal es más que un ideal espiritual, es una necesidad. Las guerras, el odio y la injusticia se alimentan de la incapacidad de ver la humanidad en el otro. La práctica de la compasión se convierte así en un acto revolucionario, un puente que une lo que parecía irreconciliable. Un maestro zen decía: el verdadero poder no es doblegar a los demás, sino abrir el corazón incluso cuando el mundo se cierra. Esta frase resume la esencia de la compasión budista. No es debilidad, sino valentía. Requiere coraje, mirar el dolor del mundo y decidir no responder con más dolor, sino con ternura. También es importante recordar que la compasión comienza por uno mismo. No podemos amar plenamente a otros si nos odiamos o rechazamos. Aprender a perdonarnos, a tratarnos con suavidad, a cuidar nuestras heridas, es el primer paso hacia la apertura universal. La compasión universal no es una meta lejana,
sino un camino que se construye día a día. Cada encuentro, cada situación difícil, es una oportunidad para expandir un poco más el círculo. Y aunque nunca lleguemos a amar a todos los seres con perfección absoluta, cada intento nos acerca a esa visión. Entonces, ¿a quién podrías incluir hoy en el círculo de tu compasión, aunque hasta ahora hayas creído que no lo merece? ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que repetimos los mismos errores, las mismas historias y los mismos sufrimientos una y otra vez? El budismo responde a esta pregunta con la enseñanza del samsara, la rueda interminable de nacimientos y muertes, de alegrías fugaces y sufrimientos recurrentes. No se trata solo de renacimientos literales después de la muerte, sino también de los ciclos psicológicos y emocionales en los que nos vemos atrapados día tras día. Cada vez que repetimos un patrón de apego, aversión o ignorancia, seguimos girando en esa rueda. El samsara está impulsado por tres fuerzas principales, representadas simbólicamente como un gallo, una serpiente y un cerdo: el deseo, el odio y la ignorancia. El deseo nos hace aferrarnos a lo placentero, aunque sepamos que es impermanente. El odio nos empuja a rechazar lo que no nos gusta, creando más sufrimiento. Y la ignorancia nos impide ver la verdadera naturaleza de la realidad. Estas tres energías alimentan la rueda sin descanso. La imagen tradicional del samsara muestra 6 reinos de existencia: el de los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los seres infernales. Más allá de interpretaciones literales, estos reinos pueden entenderse como estados mentales que experimentamos en la vida cotidiana. Cuando estamos dominados por la envidia, habitamos el reino de los semidioses. Cuando nos dejamos llevar por el deseo insaciable, vivimos como espíritus hambrientos. Cuando estamos atrapados en el odio, sentimos el fuego del infierno interior. Romper la rueda del samsara no significa huir del mundo, sino transformar nuestra relación con él. Cada momento de consciencia es una oportunidad para no seguir alimentando los 3 venenos. Cuando surge el deseo, podemos observarlo y dejarlo ir. Cuando aparece la ira, podemos respirar y no responder con violencia. Cuando se manifiesta la ignorancia, podemos cultivar la sabiduría a través de la atención plena. El Buda enseñó el noble óctuple sendero precisamente como el método para liberarnos del samsara. Al practicar la visión correcta, la acción correcta, la palabra correcta y los demás aspectos del camino, poco a poco debilitamos las cadenas que nos atan. La liberación no es un salto repentino, sino una transformación gradual de la mente. En la vida diaria, romper la rueda puede significar algo tan sencillo como no repetir un patrón dañino. Tal vez elegir responder con paciencia donde antes respondíamos con enojo. Tal vez soltar un deseo obsesivo que nunca nos satisface. Cada pequeño acto de consciencia es un paso hacia la libertad. El samsara no es un castigo impuesto desde fuera, es el reflejo de nuestra propia mente condicionada. Y la buena noticia es que al transformar la mente, transformamos también la rueda. La práctica espiritual consiste en despertar del sueño repetitivo y descubrir que hay un camino más allá de los ciclos. Liberarse del samsara es lo que el budismo llama nirvana, un estado de paz profunda, libre de apegos y aversiones, donde la mente descansa en su verdadera naturaleza. Aunque esta meta pueda parecer lejana, cada instante de claridad nos da un anticipo de ella. Cada vez que rompemos un círculo de sufrimiento, experimentamos un destello de nirvana aquí y ahora. Entonces, ¿qué ciclo estás repitiendo en tu vida que necesitas soltar para dejar de girar en la rueda del samsara?
¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo cada una de tus acciones deja una huella, aunque sea invisible? El budismo enseña que nada de lo que hacemos, decimos o pensamos se pierde. Todo tiene consecuencias. A este principio se le llama karma, que significa literalmente acción. Pero lejos de ser una idea de castigo o recompensa, el karma es la ley natural de causa y efecto. Lo que sembramos, cosechamos. Mucha gente malinterpreta el karma como un destino inmutable o como una fuerza misteriosa que castiga. En realidad, es mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Si plantas semillas de manzana, crecerán manzanos. Si plantas espinas, no obtendrás flores. Así funcionan también nuestras acciones. Cada palabra, cada decisión, es una semilla que tarde o temprano dará fruto. El karma no opera de manera inmediata, ni mecánica. A veces, las consecuencias aparecen de inmediato. Una palabra hiriente rompe una amistad al instante. Otras veces, los resultados tardan años en manifestarse, como cuando un hábito nocivo daña lentamente la salud. Esto puede hacernos pensar que no hay relación entre causa y efecto, pero en realidad, la conexión está ahí, aunque sea invisible a corto plazo. Lo más importante de la enseñanza del karma es que nos devuelve la responsabilidad. No somos víctimas de un destino ciego. Somos participantes activos en la construcción de nuestra vida. Cada elección, por pequeña que parezca, influye en el presente y en el futuro. En la vida diaria, el karma se expresa en lo cotidiano. Si cultivamos paciencia, generamos relaciones más armoniosas. Si practicamos la generosidad, atraemos confianza y apertura. Si vivimos en la ira o en la mentira, sembramos desconfianza y sufrimiento. La vida que tenemos hoy es, en gran medida, el resultado de las semillas que plantamos ayer. Pero el karma no es una condena. Si hemos sembrado sufrimiento, siempre tenemos la oportunidad de sembrar nuevas semillas de bondad. El presente es fértil. Cada gesto consciente puede transformar el curso de nuestra vida. El Buda enseñó que incluso el acto más pequeño de compasión tiene el poder de cambiar nuestro camino. Un ejemplo simple: alguien te trata con dureza. Puedes responder con la misma moneda y perpetuar el ciclo del dolor, o puedes elegir responder con calma y romper la cadena. En ese momento, estás creando un nuevo karma, una nueva dirección. El karma también incluye los pensamientos. Aunque no se manifiesten en acciones visibles, los pensamientos modelan nuestra mente y predisponen nuestras conductas. Una mente alimentada por la gratitud genera serenidad. Una mente atrapada en la envidia genera sufrimiento. Observar los pensamientos es, por tanto, también trabajar con el karma. Comprender esta ley nos invita a vivir con más conciencia. Antes de hablar, actuar o incluso pensar, podemos preguntarnos: ¿qué semilla estoy sembrando ahora? Este pequeño gesto de atención plena cambia radicalmente la calidad de nuestras decisiones. En el mundo moderno, donde muchas veces buscamos resultados rápidos y olvidamos las consecuencias a largo plazo, la enseñanza del karma es un recordatorio esencial. Todo tiene efecto. La ecología nos lo demuestra, la vida social nos lo confirma, y nuestra propia mente lo experimenta día tras día. El karma no nos ata a un círculo eterno sin salida. Al contrario, nos ofrece la llave para liberarnos, sembrar conscientemente lo que queremos cosechar. Es un recordatorio de que el futuro no está escrito, sino que se teje a cada instante con nuestras elecciones. Entonces, ¿qué semillas quieres plantar hoy en tu vida y en el corazón de los demás? ¿Cuántas veces has hecho algo sin darte cuenta, como si tu cuerpo actuara por sí solo, mientras tu mente estaba en otro lugar? Vivimos gran parte de nuestra vida en piloto automático.
Caminamos sin notar el camino, comemos sin saborear los alimentos, hablamos sin escuchar realmente. Nuestra mente está atrapada entre el pasado y el futuro, recordando lo que ya pasó o preocupándose por lo que aún no llega. En ese estado nos perdemos lo más valioso, el momento presente. El budismo enseña la práctica de la atención plena, conocida como sati en pali o mindfulness en inglés. Consiste en entrenar la mente para estar completamente aquí y ahora, con conciencia clara de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. No se trata de forzar nada, sino de abrir los ojos a la realidad tal como es, instante tras instante. Imagina beber un vaso de agua con atención plena. No es simplemente tragar líquido, es sentir la frescura en la boca, escuchar el sonido del vaso, notar cómo el agua recorre la garganta. Lo mismo ocurre con caminar. Cada paso puede convertirse en un milagro cuando lo vivimos con presencia. La atención plena transforma lo ordinario en extraordinario. Un plato de arroz, el canto de un pájaro, una conversación sencilla se vuelven fuentes de alegría cuando realmente estamos ahí. No necesitamos experiencias grandiosas para sentir plenitud. La plenitud está siempre disponible en el presente. Uno de los beneficios más poderosos de la atención plena es que nos libera de la tiranía de los pensamientos. Cuando estamos atentos, notamos que los pensamientos surgen y se van como nubes en el cielo. Ya no necesitamos identificarnos con ellos ni quedar atrapados en sus historias. Descubrimos que podemos observar sin perdernos. La práctica no elimina el dolor ni los problemas, pero cambia nuestra relación con ellos. Si sentimos tristeza, en lugar de huir o resistirla, podemos mirarla con atención. Aquí está la tristeza, tiene esta forma, esta energía. Al reconocerla, la emoción se suaviza y deja de controlarnos. La atención plena convierte el sufrimiento en objeto de aprendizaje. En la vida moderna, llena de distracciones, cultivar la atención plena es un acto de resistencia. Cada vez que apagamos el teléfono para escuchar de verdad a alguien, estamos practicando. Cada vez que comemos lentamente, respiramos conscientemente o miramos el cielo sin prisas, estamos entrenando la mente en la presencia. El maestro Thich Nhat Hanh decía que la atención plena es como la luz de una lámpara. Ilumina lo que toca. Cuando llevamos esa luz a nuestra respiración, a nuestros pasos, a nuestras relaciones, todo adquiere claridad. La atención plena no cambia mágicamente las circunstancias externas, pero cambia nuestra manera de habitarlas. Practicarla no requiere horas de meditación aislada. Podemos comenzar con pequeños momentos. 3 respiraciones conscientes al despertar. 1 minuto de atención mientras bebemos té, unos pasos lentos antes de entrar a casa. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de la presencia. Con el tiempo, la atención plena nos enseña que el presente es el único lugar donde realmente vivimos. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo este instante está vivo. Y cuando aprendemos a habitarlo, descubrimos que en él encontramos paz, claridad y libertad. Entonces, ¿estás dispuesto a soltar la prisa y a regresar una y otra vez al milagro del momento presente? ¿Alguna vez te has preguntado si existe una explicación clara para el sufrimiento humano y un camino concreto para liberarte de él? Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, lo primero que enseñó no fueron teorías abstractas, sino una verdad sencilla y profunda. La vida está marcada por el sufrimiento, pero existe una salida. Esta revelación se condensó en lo que conocemos como las 4 nobles verdades, el núcleo de toda su enseñanza. 1. La verdad del sufrimiento, dukkha. El Buda observó que toda existencia condicionada está impregnada de insatisfacción.
No solo hablamos del dolor evidente, la enfermedad, la vejez, la muerte, sino también de esa sensación constante de vacío, de que nada nos llena por completo. Incluso cuando logramos lo que deseamos, pronto aparece una nueva carencia. La vida, tal como solemos vivirla, nunca nos ofrece una satisfacción duradera. 2. La verdad del origen del sufrimiento. El sufrimiento no surge de la nada. Su raíz es el apego, el aferramiento a lo que es impermanente. Placeres, personas, identidades, ideas. Queremos que lo agradable permanezca, que lo desagradable desaparezca, y luchamos contra el fluir natural de la existencia. Este apego está alimentado por la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas. Creer que lo cambiante puede ser estable, creer que hay un yo fijo que debe protegerse a toda costa. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. El Buda no se limitó a diagnosticar el problema, también señaló la cura. Si el sufrimiento nace del apego, entonces al soltar el apego, el sufrimiento cesa. Este estado de libertad y paz se llama nirvana. No es una promesa celestial ni un lugar lejano, sino la experiencia directa de la mente liberada de las cadenas del deseo y la aversión. 4. La verdad del camino. El remedio al sufrimiento es el noble octuple sendero, una guía práctica que integra ética, meditación y sabiduría. No se trata de un camino lineal que se recorre paso a paso, sino de una práctica integral donde cada aspecto fortalece a los demás. El sendero nos muestra cómo vivir de manera que la mente se purifique y el corazón se libere. Las 4 nobles verdades son a la vez simples y profundas. Simples, porque cualquier persona puede comprenderlas. Profundas, porque su práctica transforma toda la manera en que vivimos. Reconocer que el sufrimiento es parte de la existencia no nos hunde en el pesimismo, sino que nos abre la puerta a una vida más consciente. En la vida diaria, estas verdades se manifiestan constantemente. Cada vez que algo no sale como queremos, experimentamos la primera verdad. Cuando investigamos y descubrimos nuestro apego oculto, encontramos la segunda. Cuando logramos soltar, aunque sea un poco, sentimos la tercera. Y cada vez que practicamos atención plena, compasión o ética, estamos caminando la cuarta. El Buda comparaba sus enseñanzas con la labor de un médico. Primero diagnostica la enfermedad, sufrimiento. Luego identifica la causa, apego. Después señala la posibilidad de curación, cesación. Finalmente, prescribe el tratamiento, el camino. Esta claridad hace que su mensaje siga siendo actual más de 2 milenios después. Practicar las 4 nobles verdades no significa huir de la vida, sino vivirla con ojos abiertos. Aceptar el sufrimiento nos vuelve más humildes y compasivos. Comprender sus causas nos da responsabilidad sobre nuestra mente. Experimentar la cesación nos ofrece esperanza real, y recorrer el camino nos convierte en artesanos de nuestra propia libertad. Entonces, estás dispuesto a mirar de frente tu sufrimiento y a caminar el sendero que conduce a la liberación. ¿Cómo se puede pasar de comprender el sufrimiento a liberarse realmente de él en la vida cotidiana? El Buda no se limitó a señalar el origen del sufrimiento ni a proclamar la posibilidad de la liberación. Ofreció también un método claro y concreto, el noble octuple sendero. Este no es un dogma ni una lista rígida de mandamientos, sino un camino práctico que abarca la totalidad de nuestra vida. Pensamiento, palabra, acción, relaciones, trabajo, esfuerzo, atención y concentración. El sendero se divide en 3 áreas principales: sabiduría, ética y meditación. Cada aspecto fortalece a los demás, como los radios de una rueda que juntos sostienen su movimiento. 1. Visión correcta,
samadhi, ver la realidad tal como es, reconocer la impermanencia, el sufrimiento y la interdependencia. No se trata de una fe ciega, sino de una comprensión que surge de la observación directa. 2. Intención correcta, Sama Sankapa. Cultivar pensamientos de renuncia, buena voluntad y compasión. La intención es la semilla de toda acción. Si nace de la avidez o el odio, el fruto será sufrimiento. 3. Palabra correcta, Samavaka. Usar el lenguaje para sanar en lugar de herir. Evitar la mentira, la calumnia, la dureza y el chisme. Hablar con verdad, amabilidad y propósito. 4. Acción correcta, Sammakamanta. Actuar de manera ética, respetando la vida y evitando causar daño. Esto incluye la práctica de la no violencia, la honestidad y la responsabilidad en las relaciones. 5. Medio de vida correcto, Samma Ajva. Ganar el sustento de una manera que no cause sufrimiento a otros. El Buda aconsejaba evitar profesiones que impliquen violencia, engaño o explotación. 6. Esfuerzo correcto, Samma Vayama. Cultivar con energía lo saludable y abandonar lo dañino. No es un esfuerzo tenso, sino una disciplina alegre. Regar las semillas de la bondad, la paciencia y la sabiduría. 7. Atención correcta, Samasati. Vivir plenamente conscientes de cuerpo, mente y emociones. Observar cada instante con claridad y sin juicio. 8. Concentración correcta, Samma Samadhi. Desarrollar la calma profunda mediante la meditación. Una mente concentrada puede ver con claridad y experimentar estados de paz que liberan de la confusión. El noble octuple sendero no es una secuencia que se cumple paso a paso, sino una práctica integral. Podemos comenzar en cualquier punto, cuidando nuestra palabra, meditando, trabajando de forma ética. Poco a poco, todas las áreas se fortalecen mutuamente. En la vida diaria, aplicar este sendero significa estar atentos a cada elección. Cuando hablamos, preguntarnos si nuestras palabras generan confianza o dolor. Cuando trabajamos, considerar si nuestro modo de vida respeta a los demás. Cuando pensamos, notar si nuestra mente se alimenta de compasión o de resentimiento. El sendero también nos protege de caer en extremos. No se trata de vivir en ascetismo rígido ni en indulgencia desmedida, sino en un equilibrio consciente. Es, en esencia, el camino del medio en acción. Lo más poderoso del noble octuple sendero es que devuelve el poder a cada persona. No necesitamos intermediarios para recorrerlo. No se requiere riqueza, estatus ni condiciones especiales. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede comenzar ahora mismo a practicar. Caminar este sendero no es fácil, pero tampoco es inalcanzable. Cada paso, por pequeño que sea, transforma la mente y siembra libertad. Como decía el Buda, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Entonces, ¿qué paso del noble octuple sendero estás dispuesto a dar hoy para acercarte a la liberación? ¿Has notado cómo, en medio del caos diario, la respiración siempre está ahí, acompañándote silenciosamente como un ancla secreta? Respirar es lo más natural y lo más olvidado. Pasamos la vida inhalando y exhalando miles de veces al día sin prestar atención, como si fuera un proceso automático sin importancia. Pero el budismo enseña que la respiración puede convertirse en una puerta hacia la calma, la claridad y el regreso al propio centro. La práctica de la meditación en la respiración, llamada Anapanasati, consiste en dirigir la atención plena al acto de inhalar y exhalar. No necesitamos cambiar la respiración ni forzarla. Basta con observar. El aire entra, el aire sale. Ese simple gesto nos devuelve al presente. Al principio, la mente se dispersa. Pensamientos, recuerdos, planes futuros aparecen sin cesar. Muchos principiantes se frustran y creen que no sirven para meditar. Pero el secreto
está en la paciencia. Cada vez que notamos que la mente se ha ido, simplemente volvemos a la respiración. Ese regreso constante es en sí mismo la práctica. La respiración es un espejo de nuestro estado interior. Cuando estamos ansiosos, se vuelve corta y agitada. Cuando estamos tranquilos, fluye suavemente. Al observarla, comenzamos a comprender cómo la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Aprendemos a reconocer las señales antes de que las emociones nos dominen. Imagina que tu respiración es como las olas del mar. Algunas veces el oleaje es fuerte, otras es sereno. No puedes controlar el mar, pero puedes aprender a navegarlo. De la misma manera, la respiración nos enseña a aceptar lo que surge, sin luchar contra ello. Con la práctica, descubrimos que cada inhalación es una oportunidad de renovación y cada exhalación una invitación a soltar. Inspirar vida, expirar tensión. Es un ciclo constante de recibir y dejar ir, como el pulso mismo del universo. Esta meditación no requiere condiciones especiales. Puedes practicar en silencio, en una habitación, en un parque, en el transporte público. Lo único necesario es la decisión de detenerse y prestar atención. Incluso unos minutos al día pueden marcar una diferencia significativa en la forma en que afrontamos el estrés y las dificultades. La respiración consciente también fortalece la compasión. Cuando inhalamos con atención, nos conectamos con el hecho de que compartimos este aire con todos los seres vivos. Al exhalar, podemos imaginar que enviamos calma y bondad al mundo. De esta manera, un acto tan simple se convierte en un puente hacia la conexión universal. En momentos de crisis, recordar la respiración puede salvarnos del torbellino emocional. Una pausa para respirar profundamente puede evitar una palabra dañina, un gesto impulsivo, una decisión apresurada. La respiración nos da el espacio necesario para elegir con sabiduría. Con el tiempo, la práctica revela algo aún más profundo. Detrás de la respiración está la conciencia que observa. Ese espacio silencioso es nuestro verdadero centro, más allá de pensamientos y emociones. Allí encontramos una paz que no depende de nada externo. Entonces, ¿estás dispuesto a detenerte, a escuchar tu respiración y a regresar una y otra vez al centro de ti mismo? ¿Qué pasaría si descubrieras que el silencio no es vacío, sino una fuente profunda de sabiduría? Vivimos rodeados de ruido, conversaciones, música de fondo, notificaciones constantes, pensamientos que no cesan. A menudo creemos que el silencio es simplemente la ausencia de sonido, un espacio incómodo que debe llenarse cuanto antes. Pero el budismo nos enseña algo distinto. El silencio es un maestro. Es un espejo en el que la mente se refleja con claridad, una puerta hacia la verdad más profunda. Cuando nos permitimos estar en silencio, al principio aparece incomodidad. Surgen pensamientos reprimidos, emociones que evitamos, recuerdos olvidados. Por eso, muchos temen al silencio, porque los confronta con ellos mismos. Sin embargo, si aprendemos a sostener ese espacio sin huir, poco a poco descubrimos que bajo el ruido mental existe una calma natural, siempre presente. Los maestros Zen comparan la mente con un lago. Cuando la superficie está agitada, no se ve el fondo. Solo cuando el agua se aquieta, aparece la claridad. El silencio cumple la misma función. Aquieta las olas de la mente para que podamos ver lo que realmente somos. El silencio también transforma nuestras relaciones. Muchas veces hablamos para llenar vacíos, para imponer opiniones, para reafirmar un ego frágil. Practicar el silencio consciente nos enseña a escuchar de verdad, no solo a esperar nuestro turno para responder. En ese espacio de escucha profunda, los vínculos
se vuelven más auténticos. En el camino espiritual, el silencio no significa huir del mundo, sino aprender a habitarlo con más presencia. No es necesario retirarse a un monasterio para experimentarlo. Basta con detenerse unos minutos, apagar los dispositivos, cerrar los ojos y observar la respiración. Ese gesto sencillo nos conecta con una dimensión de paz que ninguna palabra puede describir. El silencio es también un antídoto contra la impulsividad. Cuando callamos antes de responder, creamos un espacio donde la ira se disuelve, la compasión surge y la claridad se abre paso. Una palabra dicha desde el silencio interior tiene más fuerza que 1000 palabras apresuradas. En la tradición budista, muchos maestros enseñaban más con su silencio que con discursos. Un gesto, una mirada, un silencio prolongado podían transmitir una verdad que las palabras no alcanzaban. Esto se debe a que la verdad última no puede atraparse en conceptos, solo puede experimentarse en el silencio de la mente despierta. Practicar el silencio no significa reprimirnos, sino elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Es reconocer que no todo necesita respuesta, que no todas las discusiones merecen combustible. Es dar espacio para que la sabiduría emerja en lugar de reaccionar automáticamente. En un mundo saturado de información, cultivar el silencio es un acto revolucionario. Nos recuerda que no necesitamos llenar cada instante con estímulos, que la plenitud no viene de fuera, sino de la capacidad de habitar nuestro propio interior. Con el tiempo, descubrimos que el silencio no está vacío, sino lleno de vida. Allí habita la calma, la claridad, la compasión. Allí se revela la verdad que las palabras apenas pueden señalar. Entonces, te atreves a hacer una pausa, a callar por un momento y a escuchar lo que el silencio tiene para mostrarte. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que eres más duro contigo mismo que con cualquier otra persona? En la vida cotidiana, solemos tratarnos con una severidad que nunca usaríamos con los demás. Nos criticamos por los errores, nos exigimos perfección imposible, nos culpamos por lo que no salió como esperábamos. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestro peor enemigo. El budismo nos invita a transformar esta relación interna cultivando la compasión hacia uno mismo. La compasión no es indulgencia ni complacencia. No significa excusar nuestros fallos ni renunciar a crecer. Significa más bien mirarnos con la misma ternura con la que miraríamos a un niño que tropieza mientras aprende a caminar. Cuando un niño cae, no lo insultamos ni lo despreciamos, lo levantamos con paciencia. ¿Por qué no hacer lo mismo con nosotros? El sufrimiento forma parte de la condición humana. Todos cometemos errores, todos sentimos miedo, todos atravesamos pérdidas. La compasión hacia uno mismo comienza al reconocer esta verdad. No estamos solos en nuestras heridas. Lo que vivimos no es un fracaso personal, sino parte de la experiencia universal de ser humanos. Practicar esta compasión implica cambiar la voz interior. En lugar de repetir frases duras como «soy un inútil» o «nunca lo haré bien», podemos cultivar palabras de aliento. Estoy aprendiendo. Me permito equivocarme. Soy digno de amor, aunque no sea perfecto. Estas frases no son autoengaños, sino recordatorios de nuestra humanidad compartida. La meditación en la bondad amorosa, metta, es una herramienta poderosa para este propósito. Se comienza deseándose a uno mismo, que yo esté en paz, que sea feliz, que viva con salud. Al principio puede sonar extraño, incluso incómodo, porque estamos más acostumbrados a darnos órdenes que a darnos cariño. Pero con la práctica, estas palabras suavizan el corazón y nos enseñan a tratarnos con respeto.
La falta de compasión hacia uno mismo suele llevarnos a exigir demasiado a los demás o a buscar validación externa. Cuando aprendemos a aceptarnos, nuestras relaciones también cambian. Ya no pedimos a otros lo que nosotros mismos nos negamos. Nos volvemos más libres y más capaces de dar amor genuino. Un aspecto importante es reconocer nuestras necesidades, descansar cuando el cuerpo lo pide, decir no cuando los límites son necesarios, pedir ayuda sin sentir vergüenza. Estas acciones son formas concretas de compasión propia. No se trata de egoísmo, sino de autocuidado que nos permite servir mejor a los demás. En el budismo, la compasión hacia uno mismo se considera inseparable de la compasión universal. ¿Cómo podremos desear sinceramente la felicidad de todos los seres si nos excluimos a nosotros mismos de ese círculo? Cuidarnos es parte del camino hacia el despertar. En la sociedad actual, marcada por la competencia y la autoexigencia, la práctica de la autocompasión es un acto revolucionario. Nos recuerda que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, que el verdadero crecimiento surge de la paciencia, no del desprecio hacia nuestras propias debilidades. Con el tiempo, descubrirás que tratarte con compasión no te debilita, sino que te fortalece. La culpa y la autocrítica paralizan. La bondad hacia uno mismo libera. Cuando dejamos de ser nuestro enemigo, nos convertimos en nuestro mejor aliado. Entonces, ¿qué palabras de ternura y apoyo puedes decirte hoy para dejar de luchar contra ti mismo y empezar a caminar con más suavidad? ¿Cuántas veces te has encontrado resistiendo lo que sucede, como si luchar contra la realidad pudiera cambiarla? El ser humano pasa gran parte de su tiempo en conflicto con lo que es. Queremos que el clima sea distinto, que los demás actúen de otra manera, que nuestro cuerpo no envejezca, que los problemas desaparezcan. Y cuanto más peleamos contra lo inevitable, más sufrimiento generamos. El budismo enseña que la verdadera libertad no consiste en controlar cada circunstancia, sino en cultivar paciencia y aceptación. La paciencia no es pasividad ni resignación. No significa rendirse con apatía, sino aprender a esperar con serenidad, sin añadir dolor innecesario al dolor que ya existe. Es la capacidad de mantener el corazón firme en medio de la tormenta, sabiendo que toda tormenta, tarde o temprano, pasa. Un maestro budista comparaba la paciencia con un árbol robusto. El viento sopla, la lluvia golpea, el sol abrasa, pero el árbol permanece. No porque sea rígido, sino porque sus raíces son profundas. Así también, cuando cultivamos paciencia, aprendemos a no derrumbarnos con cada dificultad. La aceptación es la hermana de la paciencia. Aceptar no significa aprobar ni desear lo que sucede, sino reconocer la realidad tal como es, sin añadir la carga de «esto no debería ser así». La resistencia mental multiplica el sufrimiento. La aceptación, en cambio, abre la puerta a la paz. Imagina estar atrapado en un atasco de tráfico. Puedes pasar una hora entera maldiciendo, tocando el claxon, alimentando la frustración, o puedes respirar, escuchar música, contemplar el cielo. El atasco no desaparece, pero tu sufrimiento sí puede disminuir. Esa es la diferencia entre resistir y aceptar. En la vida cotidiana, la paciencia y la aceptación nos ayudan en lo pequeño y en lo grande. Desde esperar en una fila hasta afrontar una enfermedad. Desde tolerar el error de un compañero hasta enfrentar la pérdida de un ser querido. En todos los casos, luchar contra la realidad solo aumenta la carga. El Buda enseñó que la paciencia es una de las virtudes más poderosas para purificar la mente. Nos protege de la ira. Nos permite responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Sin paciencia, la compasión se vuelve frágil
y la meditación se vuelve superficial. Con paciencia, todo florece con más firmeza. La aceptación no nos convierte en espectadores pasivos. Al contrario, nos da claridad para actuar de manera adecuada. Cuando dejamos de gastar energía en quejarnos de lo inevitable, podemos enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos transformar. La aceptación abre espacio para la acción consciente. En el mundo moderno, donde la prisa y la impaciencia dominan, esta enseñanza es más actual que nunca. Queremos resultados inmediatos, cambios instantáneos, soluciones rápidas, pero la vida sigue su propio ritmo. Aprender a fluir con él es la clave para no vivir agotados. Practicar paciencia y aceptación comienza con lo sencillo. Respirar antes de responder. Observar una emoción sin dejarse arrastrar. Recordar que todo es impermanente. Cada instante de espera se convierte en un maestro si lo vivimos con atención. Con el tiempo, descubrimos que al aceptar lo que es, dejamos de ser esclavos de la resistencia. Nos volvemos más ligeros, más libres, más capaces de encontrar paz incluso en medio de la dificultad. Entonces, ¿qué situación de tu vida necesita hoy menos lucha y más paciencia y aceptación? ¿Qué pasaría si descubrieras que gran parte de tu sufrimiento proviene no de lo que ocurre, sino de tu incapacidad de soltar? El budismo enseña que el apego es una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Nos aferramos a personas, objetos, ideas, estados emocionales, identidades. Queremos que lo que nos agrada dure para siempre y que lo desagradable desaparezca al instante. Pero la realidad es impermanente. Todo cambia, todo se transforma. Cuando nos negamos a aceptar esa verdad, sufrimos. El apego puede parecer, en un inicio, algo natural e incluso positivo. Amamos a alguien y no queremos perderlo. Logramos un éxito y deseamos que nunca termine. Pero cuando confundimos amor con posesión o estabilidad con permanencia, nos atamos a una ilusión. El apego no es amor, es miedo a perder. Imagina tener arena en la mano. Si aprietas fuerte, se escurre entre los dedos. Si la sostienes suavemente, permanece. Así ocurre con la vida. Cuanto más nos aferramos, más la perdemos. Cuanto más soltamos, más podemos disfrutarla plenamente. El arte de soltar no significa renunciar al amor ni a los vínculos, sino aprender a relacionarnos con ellos desde la libertad. Podemos amar profundamente sin necesidad de poseer. Podemos disfrutar de un momento sin exigirle que sea eterno. Soltar no es perder, es dejar que la vida fluya en su curso natural. El apego se manifiesta en muchos niveles. Nos apegamos a objetos materiales, creyendo que nos darán seguridad. Nos apegamos a la imagen que tenemos de nosotros mismos, temiendo cualquier cambio que la desafíe. Nos apegamos incluso al dolor, repitiendo viejas heridas porque nos resultan familiares. En todos los casos, el resultado es el mismo: esclavitud interior. La libertad, en cambio, surge cuando soltamos, cuando dejamos de exigir que el mundo se ajuste a nuestros deseos. Descubrimos una ligereza nueva. No significa que no sintamos dolor cuando algo cambia o se pierde, pero el dolor deja de convertirse en sufrimiento prolongado. Aprendemos a vivir con apertura. En la práctica budista, soltar se cultiva a través de la meditación y la atención plena. Observar los pensamientos y emociones que surgen sin aferrarse a ellos es un entrenamiento constante. Un pensamiento llega y se va. Una emoción aparece y desaparece. Al notar esto, comprendemos que nada es permanente y que nuestra tarea no es retener, sino estar presentes. En la vida diaria, podemos practicar el desapego de muchas formas: donar lo que no usamos, perdonar una ofensa, dejar ir una expectativa irreal.
permitir que otros sigan su camino. Cada acto de soltar abre un espacio para la paz. El apego se alimenta del miedo. Miedo a la soledad, al cambio, a la muerte. El desapego, en cambio, se alimenta de la confianza. Confiar en la impermanencia, en el fluir de la vida, en la capacidad de nuestro corazón de renovarse. Con el tiempo, descubrimos que la libertad no está en acumular, sino en soltar. No en poseer, sino en amar sin cadenas. No en controlar, sino en fluir. Esta es la paradoja del budismo. Cuanto más soltamos, más libres y plenos nos volvemos. Entonces, ¿qué podrías soltar hoy para abrir espacio a una libertad más profunda en tu vida? ¿De verdad necesitamos tanto para ser felices o hemos confundido abundancia con plenitud? El mundo moderno nos empuja constantemente a desear más. Más objetos, más experiencias, más reconocimiento. La publicidad nos repite que la felicidad está siempre en lo que aún no tenemos. Pero el budismo nos recuerda una verdad olvidada. La alegría no está en acumular, sino en aprender a vivir con simplicidad. La simplicidad no significa pobreza ni renuncia forzada. Significa claridad, saber distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Cuando reducimos lo innecesario, descubrimos que lo esencial brilla con más fuerza. Es como limpiar una ventana. Al quitar el polvo, la luz entra sin obstáculos. Imagina tu habitación llena de cosas que no usas. Cada objeto ocupa espacio, requiere atención, te ata de alguna manera. Al desprenderte de lo que sobra, la habitación se vuelve ligera y respirable. Lo mismo ocurre con la mente. Los deseos acumulados generan ruido y agitación. La simplicidad despeja el corazón. El Buda enseñó que el deseo insaciable es una fuente inagotable de sufrimiento. Cuanto más obtenemos, más queremos. La satisfacción dura poco y enseguida aparece un nuevo anhelo. Este ciclo interminable nos esclaviza. En cambio, cuando aprendemos a desear menos, la paz surge de manera natural. La alegría de la simplicidad se manifiesta en lo cotidiano. Comer un plato sencillo con plena atención puede ser más satisfactorio que una comida lujosa devorada con prisa. Caminar despacio y observar el cielo puede traer más calma que un viaje apresurado. Compartir una conversación sincera puede ser más valioso que cualquier entretenimiento costoso. La práctica de la simplicidad también libera tiempo y energía. Menos objetos que cuidar, menos compromisos que cumplir, menos prisas que alimentar. Lo que queda es espacio para lo que realmente importa: la presencia, el amor, la creatividad, la conexión con los demás. Muchas tradiciones espirituales celebran esta verdad. Los monjes budistas viven con pocas pertenencias, no por obligación, sino porque han descubierto que la libertad aumenta cuando se reduce el peso de lo innecesario. Pero no es necesario ser monje para experimentar esta alegría. Cualquiera puede practicar la simplicidad en su propio contexto. En la vida moderna, podemos empezar con pequeños gestos. Apagar el teléfono durante una comida, dedicar una tarde a ordenar y donar lo que no usamos, elegir calidad en lugar de cantidad, reservar tiempo para el silencio. Cada decisión de simplificar abre espacio para la plenitud. La simplicidad no es un sacrificio, es un regalo. Nos devuelve a la esencia. Respirar, caminar, compartir, amar. Nos recuerda que no necesitamos perseguir constantemente algo nuevo para sentirnos completos. La plenitud está ya en lo que tenemos, si aprendemos a mirarlo con gratitud. Con el tiempo, descubrimos que desear menos no significa tener menos vida, sino más calma, más libertad, más alegría. La simplicidad nos revela que la felicidad no se encuentra en acumular cosas, sino en habitar plenamente cada instante. Entonces, ¿qué podrías simplificar hoy
en tu vida para abrir espacio a una alegría más auténtica. ¿Has pensado alguna vez que tu vida depende íntimamente de la tierra, del agua, del aire y de millones de seres invisibles que sostienen tu existencia? El budismo enseña que la compasión no debe limitarse a los seres humanos. Todos los seres vivos, desde el insecto más pequeño hasta el bosque más vasto, forman parte de la red de interdependencia que sostiene nuestra vida. La tierra que pisamos, el árbol que nos da sombra, el río que nos ofrece agua, todos merecen nuestro respeto y cuidado. Cuando comprendemos esta verdad, la compasión se expande más allá de lo personal. Deja de ser un sentimiento dirigido solo a familiares o amigos y se convierte en una actitud universal. Reconocer la dignidad de toda forma de vida. El Buda enseñó el principio de ahimsa, la no violencia. Esto no significa solo no herir a los demás con actos directos, sino también evitar el daño indirecto que provocamos por descuido o indiferencia. Cada vez que cuidamos la tierra, protegemos animales, reducimos el consumo innecesario o evitamos contaminar. Estamos practicando compasión hacia la naturaleza. Imagina un bosque. No es solo un conjunto de árboles, sino un ecosistema donde cada elemento cumple un papel: el suelo, el agua, los insectos, las aves. Si uno de esos elementos se destruye, todo el sistema sufre. De la misma manera, cuando dañamos la naturaleza, nos dañamos a nosotros mismos, aunque no lo veamos de inmediato. La crisis ecológica actual nos recuerda la urgencia de esta enseñanza. El cambio climático, la deforestación, la extinción de especies no son problemas ajenos, son el reflejo de nuestra desconexión con la naturaleza. Practicar compasión significa también asumir responsabilidad. Reconocer que nuestras acciones diarias tienen impacto en el planeta. Pequeños gestos marcan la diferencia. Elegir consumir con moderación, reducir el desperdicio, apoyar prácticas sostenibles, respetar a los animales. Cada decisión consciente es un acto de compasión hacia la vida en su conjunto. En la tradición budista, muchos monjes han visto la naturaleza como un maestro espiritual. El silencio de las montañas, el fluir de los ríos, el ciclo de las estaciones enseñan paciencia, humildad y aceptación. La naturaleza no juzga, no compite, simplemente es. Al contemplarla, recordamos nuestra propia esencia. La compasión hacia los seres vivos también nos ayuda a cultivar una mente más suave. Cuando tratamos con respeto, incluso a un insecto, entrenamos nuestro corazón en la delicadeza. Ese hábito se extiende luego a nuestras relaciones humanas, haciéndonos más cuidadosos y atentos. La vida moderna nos desconecta con facilidad de esta realidad. Rodeados de tecnología y cemento, olvidamos que cada respiración depende de los árboles, que cada alimento nace de la tierra. Recuperar esta conciencia es vital para volver a vivir en equilibrio. Con el tiempo, comprendemos que cuidar de la naturaleza no es un acto altruista separado de nosotros. Es, en el fondo, cuidar de nosotros mismos y de las generaciones futuras. La compasión universal no distingue entre ellos y nosotros. Reconoce que todo está unido en un mismo pulso de vida. Entonces, ¿qué pequeño gesto puedes hacer hoy para mostrar compasión hacia la naturaleza y todos los seres vivos? Y si lo que llamamos realidad sólida fuera en realidad una ilusión construida por nuestra mente. Una de las enseñanzas más profundas y a menudo malinterpretadas del budismo es la de la vacuidad, shunyata. A primera vista, esta palabra puede sonar negativa, como si hablara de un vacío sin sentido, pero en el budismo, la vacuidad no significa inexistencia ni nihilismo. Significa que nada existe de manera independiente y permanente. Todo surge en interdependencia.
Piensa en una flor. Al mirarla, parece un objeto separado, completo en sí mismo. Pero si observamos con atención, veremos que la flor contiene al sol que le dio energía, al agua que la alimentó, a la tierra que la sostuvo, al jardinero que la cuidó. Sin esos elementos, la flor no existiría. La flor es, en realidad, una red de relaciones. No existe de manera aislada, sino como parte de un todo. La enseñanza de la vacuidad nos ayuda a romper la ilusión del yo, sólido e independiente. Igual que la flor, nosotros somos el resultado de incontables condiciones. La genética de nuestros padres, la cultura en la que crecimos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos. Creer que somos un yo separado es ignorar esta interdependencia. Esta comprensión no es meramente intelectual, sino liberadora. Cuando creemos en un yo fijo, sufrimos por miedo a perderlo, por obsesión con protegerlo. Cuando entendemos que ese yo es vacío de existencia independiente, dejamos de aferrarnos y surge una libertad nueva. La vacuidad también transforma nuestra visión de los problemas. Muchas veces creemos que las dificultades son sólidas, permanentes, pero al mirarlas desde la perspectiva de la impermanencia y la interdependencia, vemos que también ellas cambian, que no tienen una existencia fija. Esto nos da esperanza y fuerza para no quedarnos atrapados en la desesperación. Un maestro zen solía decir: todo es vacío, pero ese vacío está lleno de posibilidades. Este aparente enigma revela la esencia de la enseñanza. Al comprender que nada existe de manera separada, descubrimos que todo está en constante transformación. En ese dinamismo se esconde la libertad. La vacuidad también se relaciona con la compasión. Si yo no existo como entidad separada, tampoco los demás lo hacen. Todos compartimos la misma red de causas y condiciones. Esto significa que el sufrimiento del otro no es ajeno. Me atraviesa también a mí. Comprender la vacuidad es abrir el corazón a la compasión universal. En la práctica cotidiana, esta enseñanza se refleja en la manera en que enfrentamos las situaciones. Cuando alguien nos hiere, solemos ver solo al individuo y culparlo. Pero si miramos más profundamente, vemos que sus acciones son fruto de múltiples condiciones: su educación, sus miedos, sus heridas. Esto no excusa el daño, pero nos permite responder con comprensión en lugar de odio. La vacuidad no niega la realidad, la revela en su verdadera naturaleza, cambiante, interdependiente, abierta. Comprender esto no nos aleja de la vida, sino que nos invita a vivirla con más ligereza y libertad. Entonces, te atreves a mirar más allá de las apariencias y descubrir que nada existe separado, que todo está vacío de independencia, pero lleno de conexión. Y si el verdadero despertar no estuviera en experiencias extraordinarias, sino en aprender a vivir plenamente lo ordinario. Muchas veces imaginamos la espiritualidad como algo lejano, reservado para monasterios en las montañas, largas meditaciones en silencio o experiencias místicas inalcanzables. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el despertar no es un evento espectacular, sino una manera de habitar cada momento de la vida. La iluminación puede revelarse en lo más simple, si lo vivimos con plena atención. El maestro Thich Nhat Hanh solía decir: caminar sobre la tierra es un milagro mayor que caminar sobre el agua. Con esta frase nos invita a comprender que la espiritualidad está en lo cotidiano, en los pasos conscientes, en la respiración, en el acto de lavar los platos o escuchar a un amigo. Cuando estamos presentes, lo común se transforma en sagrado. La vida cotidiana está llena de oportunidades de práctica. Al beber una taza de té, podemos sentir su calor, su aroma, su sabor.
en lugar de apresurarnos a terminarla. Al caminar por la calle, podemos observar los árboles, escuchar los sonidos, sentir el contacto del pie con el suelo. Estos gestos sencillos se convierten en puertas hacia la atención plena. El despertar cotidiano no consiste en escapar de los problemas, sino en enfrentarlos con una mente clara. Incluso las tareas más rutinarias pueden ser prácticas espirituales. Fregar el suelo puede ser un acto de meditación si lo hacemos con conciencia. Hablar con alguien puede ser una oportunidad de practicar la escucha profunda y la compasión. El budismo nos enseña que la mente tiende a dividir la vida en espiritual y mundana, pero esta división es ilusoria. Cada instante es parte del camino. Cada acción, por pequeña que sea, puede reflejar claridad o confusión, compasión o egoísmo. No hay momento que esté fuera de la práctica. Vivir con espiritualidad en lo simple también significa soltar la prisa. El mundo moderno nos empuja a correr de una tarea a otra, siempre pensando en el próximo objetivo. Pero cuando aprendemos a detenernos y a habitar el presente, descubrimos que la vida ya está completa aquí y ahora. No necesitamos esperar un futuro especial para despertar. Un ejemplo sencillo. Cuando lavamos los platos pensando en terminar rápido para descansar, sentimos aburrimiento. Pero si lavamos los platos solo por lavar, atentos al agua, a las burbujas, al movimiento de las manos, la tarea se convierte en una práctica de presencia. Lo mismo ocurre con cualquier actividad. Este enfoque también transforma nuestras relaciones. Escuchar de verdad a alguien, sin interrumpir ni planear la respuesta, es un acto profundamente espiritual. Mirar a un ser querido con plena presencia, sin distracciones, crea un espacio de amor que ninguna palabra puede reemplazar. La espiritualidad, en lo simple, nos recuerda que no necesitamos esperar condiciones perfectas para practicar. El despertar está disponible en medio del ruido, de las responsabilidades, de las emociones cambiantes. Basta con regresar una y otra vez al momento presente. Con el tiempo, descubrimos que cada respiración puede ser meditación. Cada gesto puede ser compasión. Cada día puede ser una oportunidad de despertar. La vida ordinaria se revela extraordinaria cuando la habitamos con conciencia. Entonces, ¿qué gesto cotidiano puedes transformar hoy en un acto de despertar espiritual? ¿Qué valor tendría tu vida si pudieras escuchar, aunque fuera por un instante, la voz de aquellos que alcanzaron la más profunda claridad? A lo largo de la historia, el budismo ha sido transmitido no solo como una doctrina escrita, sino como una cadena viva de maestros y discípulos. Los grandes maestros, desde el propio Buda hasta los patriarcas del Zen, los sabios tibetanos y los monjes contemporáneos, han dejado palabras y ejemplos que atraviesan siglos y culturas. Sus enseñanzas no son teorías abstractas, son mapas probados en la experiencia directa. El Buda, al alcanzar la iluminación, no se guardó el conocimiento para sí mismo. Compartió las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, ofreciendo una guía universal que aún hoy sigue transformando vidas. Su enseñanza no se basaba en creencias ciegas, sino en la invitación a comprobar por uno mismo. No creas en mis palabras, experimentalas. En la tradición Zen encontramos historias donde el silencio de un maestro era más revelador que 1000 discursos. Se cuenta que un discípulo preguntó a un maestro: ¿cuál es la esencia de la verdad? El maestro levantó una flor y sonrió. En ese gesto, sin palabras, el discípulo comprendió. Esta anécdota, conocida como el sermón de la flor, nos recuerda que la sabiduría a veces se transmite más allá del lenguaje. Los maestros tibetanos, por su parte,
han insistido en la importancia de la compasión ilimitada. Enseñan prácticas como el Tonglen, en la que uno inspira el sufrimiento de los demás y expira amor y alivio. A primera vista parece paradójico, pero su propósito es entrenar el corazón para abrirse sin miedo al dolor ajeno y transformarlo en bondad. En la era moderna, figuras como Thich Nhat Hanh han llevado la enseñanza de la atención plena a millones de personas. Con palabras sencillas y ejemplos cotidianos, mostró que lavar los platos, beber té o caminar puede convertirse en un acto de despertar. Su mensaje resuena porque conecta la sabiduría antigua con la vida actual. Las enseñanzas de los grandes maestros coinciden en un punto esencial. La práctica es más importante que la teoría. Leer sobre la compasión no basta, hay que vivirla. Conocer la impermanencia no sirve si seguimos aferrándonos. Escuchar sobre la vacuidad no transforma nada si no observamos directamente cómo todo surge y desaparece en nuestra experiencia. Estas voces también nos recuerdan que el camino espiritual no es solitario. Aunque cada uno deba recorrer su propio sendero, el apoyo de los maestros y la comunidad, la Sangha, es fundamental. Nos inspiran, nos corrigen cuando nos desviamos y nos sostienen en los momentos de duda. Lo que hace que la sabiduría de los grandes maestros sea atemporal es que no depende de una cultura ni de una época. Hablan al corazón humano, al sufrimiento y a la esperanza que todos compartimos. Sus palabras atraviesan los siglos porque apuntan a lo esencial: cómo vivir con claridad, compasión y libertad. Entonces, ¿qué enseñanza de un maestro resuena más contigo y cómo puedes aplicarla hoy mismo en tu vida? ¿Qué significa liberarse de verdad, escapar del mundo o descubrir otra manera de habitarlo? El budismo enseña que la meta última de la práctica es la liberación, conocida como nirvana. Esta palabra ha sido malinterpretada muchas veces. Algunos creen que significa aniquilación. Otros la imaginan como un paraíso celestial. Pero en la tradición budista, nirvana no es destrucción ni evasión, sino el estado de libertad total de las cadenas del sufrimiento. El nirvana es el apagamiento de los tres venenos que alimentan el samsara: el apego, el odio y la ignorancia. Cuando estas raíces se extinguen, la mente ya no está esclavizada por los deseos ni por los miedos. Surge entonces una paz tan profunda que ninguna circunstancia externa puede alterar. No es un lugar al que se viaja, sino una transformación de la conciencia. El Buda comparaba el nirvana con apagar una llama. No es que algo se pierda, sino que cesa la combustión del sufrimiento. Lo que queda es claridad, compasión y libertad. A menudo pensamos en la liberación como una meta lejana, reservada para monjes después de años de práctica intensa. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el nirvana también puede experimentarse aquí y ahora, en destellos de libertad. Cada vez que soltamos un apego, que respondemos con compasión en lugar de odio, que vemos con claridad en lugar de con ilusión, estamos saboreando un poco de nirvana. Imagina cargar una mochila llena de piedras durante años. Te has acostumbrado tanto al peso que casi olvidas que está ahí. Un día decides soltarla y de repente experimentas una ligereza indescriptible. Así es el nirvana. No añade nada nuevo, simplemente libera del peso que siempre nos ha oprimido. El nirvana no significa dejar de sentir ni convertirse en una estatua indiferente. Al contrario, significa sentir más profundamente, pero sin apego. Significa amar sin miedo a perder, vivir sin miedo a morir, actuar sin miedo al fracaso. Es una libertad activa, no pasiva. En la tradición budista, la liberación también se entiende como el fin del ciclo de renacimientos.
Pero incluso si interpretamos esto en un sentido psicológico, el mensaje es claro. Ya no estamos atrapados en los ciclos repetitivos de sufrimiento. Descubrimos una nueva manera de existir, libre y consciente. El camino hacia el nirvana no está separado de la vida cotidiana. No requiere abandonar todo lo humano, sino transformar la manera en que lo vivimos. Comer, caminar, hablar, trabajar. Todo puede convertirse en práctica cuando se hace con atención plena y compasión. Cada instante es una puerta hacia la libertad. Al final, la enseñanza del Buda nos recuerda que la liberación no es un privilegio exclusivo, sino la posibilidad más profunda de todo ser humano. Todos tenemos dentro la capacidad de despertar, de soltar, de descubrir la paz que no depende de nada. Entonces, ¿qué apego, qué miedo o qué ilusión puedes soltar hoy para dar un paso hacia la libertad del nirvana?